Hermanos, ¿cómo están? Les envío un saludo a cada uno de ustedes, a los que están siguiendo esta transmisión. Y hoy vamos a tener una vez más una de las historias fascinantes del Antiguo Testamento, siguiendo con esa línea. Y la historia de hoy es una historia tremenda. Pudiéramos decir que hasta una historia de terror. Yo creo que, y puedo decirles que no había visto en la Biblia una historia como esta, por todo el drama que sucede en ella. Pero antes de comenzar, hermanos, les invito a que vayamos a la presencia de Dios en oración. Señor, te damos gracias, Padre, a esta hora, porque tú, Señor, eres bueno y porque en tu misericordia, Padre Santo, tú nos permites tener estos momentos de comunión contigo donde hemos venido, Señor, a aprender más de tu palabra, Padre Santo. A esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar con un corazón y una mente abierta, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Bendice cada hogar representado a esta hora, Señor. Y gracias, Padre Santo, por este privilegio que nos das de poder estar aquí compartiendo tu palabra, Padre. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermano, pues la clase del día de hoy se titula El levita y la concubina. Vamos a estar estudiando, hermanos, ahí para que vayan viendo ahí en la escritura, en sus Biblias, vamos a estar en Jueces capítulos 19 y 20. Esta historia, esta clase que vamos a estar viendo va a estar basada en estas dos porciones, en estos dos capítulos de la palabra de Dios. Y nos dice el propósito de esta lección, dice que es entender que el pecado degenera el corazón del ser humano. Fíjense, hermanos, entender que el pecado degenera el corazón del ser humano. Dice, lo narrado en este capítulo de Jueces provocó una reacción negativa en los líderes como en todo el pueblo de Israel y buscaron venganza, pues ella, dice, era una israelita. Vamos a ver el contexto social de lo que estaba sucediendo en esta historia para poder entenderla mejor. Pero vamos a ir primero a la palabra. Vamos a ir allá a Jueces capítulo 19 y vamos a ver lo que nos dice esta porción de la escritura. Dice que esta porción que voy a leer es de la traducción actual. Así que sí está un poco diferente a la versión de 1960. Y la palabra de Dios dice así: en los días en que los israelitas todavía no tenían rey, un hombre de la tribu de Leví vivía con una mujer de Belén de Judá, en un lugar muy apartado de las montañas de Efraín. Un día, ella se enojó con él y regresó a la casa de su padre en Belén. Estuvo allí 4 meses, hasta que llegó el hombre para convencerla de que volviera con él. Lo acompañaba un sirviente y llevaba 2 burros. Ella lo hizo pasar a la casa, y cuando el padre vio al esposo de su hija, lo recibió con alegría y lo invitó a quedarse con ellos. El hombre y su sirviente se quedaron allí 3 días, comiendo y bebiendo. Al 4.º día se levantaron de madrugada y el hombre se preparó para viajar. Pero su suegro le sugirió: come algo antes de irte, aunque sea un poco de pan, te hará bien. Entonces los dos se sentaron a comer y a beber juntos. Después el padre de la joven le dijo a su yerno: por favor, quédate una noche más, la pasaremos bien. El hombre se levantó para irse, pero su suegro le insistió tanto que se quedó. Al 5.º día se levantó muy temprano, decidido a salir, pero su suegro le dijo otra vez que comiera algo y se quedara hasta la tarde. Así que los dos se sentaron a comer juntos. Cuando otra vez el hombre se levantó para irse con su mujer y su sirviente, su suegro le dijo: quédate, por favor, porque pronto será de noche. Pasaremos un rato agradable y mañana muy temprano te irás a tu casa. Pero el hombre no quiso quedarse otra noche más, así es que se levantó y se fue. Lo acompañaban su mujer
su sirviente y 2 burros cargados. Cuando se acercaban a Jebús, es decir, a Jerusalén, el sirviente le dijo: sería bueno quedarnos a pasar la noche en esta ciudad de los jebuseos, ¿no le parece? Y el hombre le respondió: no, no nos quedaremos en ninguna ciudad que no sea de los israelitas. Sigamos hasta Gibea, para ver si allí o en Ramá podemos pasar la noche. Siguieron entonces su camino, y a la puesta del sol ya estaban cerca de Gibea, ciudad de la tribu de Benjamín. Se apartaron del camino y entraron en la ciudad. Como nadie los invitó a su casa para pasar la noche, el hombre fue y se sentó en la plaza. Al caer la tarde, pasó por ahí un anciano que volvía a trabajar en el campo. Este anciano era de la zona montañosa de Efraín, pero estaba viviendo en Gibea. Cuando el anciano vio al viajero sentado en la plaza, le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? El hombre le contestó: venimos de Belén de Judá. Pasamos por aquí porque estamos volviendo a la parte más apartada de las montañas de Efraín donde vivimos, pero nadie nos ha invitado a pasar la noche en su casa. Tenemos de todo: paja y pasto para los burros, y pan y vino para nosotros 3. Entonces el anciano le dijo: pero no pueden pasar la noche en la plaza. En mi casa serán bienvenidos. Yo les daré todo lo que necesitan. El anciano los llevó entonces a su casa, y mientras los viajeros se lavaban los pies, él les dio de comer a los burros. Después de eso cenaron. Estaban pasando un rato agradable, cuando de pronto unos hombres de la ciudad rodearon la casa y empezaron a golpear violentamente la puerta. Eran unos hombres malvados, los cuales le gritaron al dueño de la casa: que salga el hombre que está de visita en tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. Entonces el dueño de la casa salió y les dijo: amigos míos, por favor, no hagan eso. Es una terrible maldad. El hombre está de visita en mi casa. Miren, les traeré a su mujer y también a mi hija, que todavía no ha tenido relaciones sexuales con nadie. Hagan con ellas lo que quieran, humíllenlas, pero no cometan tal maldad con este hombre. Como los hombres seguían molestando, el hombre tomó a su mujer y la echó a la calle. Entonces ellos la violaron y la siguieron maltratando toda la noche hasta que amaneció. Estaba amaneciendo cuando la mujer volvió a la casa del anciano, donde estaba su esposo. Cayó de bruces delante de la puerta, y así se quedó hasta que se hizo de día. Cuando su esposo se levantó para continuar el viaje, al abrir la puerta encontró a su mujer tirada en el suelo y con las manos extendidas hacia la puerta. Le dijo: vamos, levántate, tenemos que irnos. Pero ella no respondió. Entonces el hombre le puso sobre el burro y se fue a su casa. Al llegar, tomó un cuchillo, cortó a su mujer en 12 pedazos y los mandó a todas las tribus de Israel. Todos los que veían esto decían: nunca hemos visto algo así. Nunca desde que nuestro pueblo salió de Egipto ha ocurrido algo parecido. Tenemos que hacer algo, pero pensándolo bien antes de actuar. Tremenda, tremenda historia. Y podemos ver qué gente tan malvada, ¿verdad? Pero, ¿qué dice ahí la Escritura? Dice que no había rey en Israel. No había rey en Israel. Esto nos dice que la ciudad vivía en una total anarquía. Y aquí anarquía nos dice que es la ausencia total de una estructura de gobierno, dice, en el Estado. O sea, esto nos dice que no había autoridad y que cada quien podía hacer lo que le placía. Y es por eso que podemos ver la conducta de estas personas, ¿verdad? De hacer algo tan aberrante, algo tan atroz, ¿verdad? Y dice, sobre todo por eso dice que el pueblo vivía en una constante apostasía contra Jehová. Cuando uno, hermanos, yo creo que esto lo podemos ver, ¿verdad? No solamente en esa época, sino aún en nuestro tiempo actual, que cuando la gente se aleja de Dios, pues hace cosas que a veces ni se imagina. Y es porque el pecado comienza a tener comienza a dañar de una manera importante la vida espiritual de las personas. Y dice aquí que también que cuando el pueblo se veía en problemas, buscaba a Dios. Y en su misericordia, Él los ayudaba. ¿Cuántas veces no hemos visto, hermanos, nosotros, sobre todo el pueblo de Israel, cómo Dios
en todo ese peregrinar que tuvieron, cómo Dios los ayudaba, cómo Dios los sustentaba, pero vemos cómo ellos siempre se alejaban de Dios. Mas, sin embargo, podemos ver cómo Él constantemente, como dice aquí, en su misericordia, Él los ayudaba. Él tenía misericordia, y la Biblia dice aquí que dice que no había rey en Israel, o sea, dice que ellos vivían en una constante anarquía. A diferencia, dice que de la época de Josué, en la época de los jueces, dice que ellos vivían en una constante apostasía contra Jehová. Dice, y cuando el pueblo se miraba en problemas, clamaban a Dios y se arrepentían. Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí, en el primer punto de la lección. Dice, la infidelidad de una mujer levita. Y aquí nos dice, ¿verdad? En el versículo dice, pero su concubina lo abandonó y se fue a casa de su padre. Cuando uno le mencionan la palabra infidelidad, lo primero que viene a nuestra mente es de que la persona, ya sea una u otra, engañó a su pareja con otra persona, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene. Pero fíjense que aquí, hermanos, en esta historia, según el comentarista Adam Clark, interpretan que esa palabra necesariamente no es una palabra que implique un acto de infidelidad conyugal por parte de la mujer, que lo que había sucedido en realidad era un desacuerdo. Por eso vemos ahí en el pasaje, a la hora de estar viéndolo, que ellos no estuvieron de acuerdo en algo, y entonces ella abandona el hogar. Y nos dice ahí, ¿verdad?, de que como segundo punto, dice que el levita no se quedó tranquilo. Dice que el levita va y busca a su mujer. Dice que él se levantó y fue en busca de ella. Y si nosotros vemos la escritura, hermanos, nos dice que él va y la busca y le habla con amor. Yo creo que al dirigirse con estas palabras podemos ver a una persona que estaba totalmente enamorado de esta mujer, que cuando uno ve el final de la historia, uno no se imagina el por qué sucedió esto. Pero vemos que dice que él va y la busca y le habla con amor. Y podemos ver cómo él la convence. Va a buscarla y trata de convencerla. Vi algo importante aquí. Entonces, como les digo, ahí no se refería precisamente a una falta de moral. Aquí más que nada dice que según el contexto que había en ese momento, dice, no se refiere a una falta moral, sino que más bien implicaba situaciones económicas, pues la concubina, al marcharse del lado de su marido al lado del padre, estaba transgrediendo la propiedad privada del levita, fíjense, y generando con esto una afrenta según el contexto que se vivía en ese momento. Y entonces podemos entender por qué el suegro recibe con gozo al levita, y vemos cómo lo trata, ¿verdad? Dice que quien al recibir al levita en su casa, dice, no pierde la oportunidad para atenderlo,
para brindarle comodidades, pues de alguna manera, dice, el comportamiento de su hija, de acuerdo al contexto de ese tiempo, le había arrastrado un agravio al levita. En ese mismo contexto, entonces es necesario tener en cuenta lo que estaba en la calidad del protagonista de la historia, quien pertenece a los hijos de Leví. Dice que los cuales, de acuerdo a la constitución de Israel, no podían tener heredad, ni hacer negocios, ni realizar labores comerciales o agrícolas. Dice que esta tribu dependía de los demás para así subsistir. Y sus únicos ingresos, dice que eran los diezmos y las ofrendas. Entonces vemos por qué esta persona sabía lo que en realidad le había ocasionado su hija al levita, y por eso lo trataba, lo atendía bien y lo trataba de convencer. Vamos a pasar al siguiente punto, y es el pecado del pueblo de Gabá. Y vemos aquí, dice, características del pueblo de Israel y del pueblo orientales. Las características del pueblo, hermano, las características no solamente del pueblo de Israel, sino que de los pueblos de allá de Oriente, era de que ellos siempre, para ellos, como que era parte de su cultura, parte el tratar bien a las personas. O sea, la hospitalidad era algo que caracterizaba a esos en esos lugares. Por eso se hace raro que cuando estas personas venían viajando, no hubo nadie que les diera asilo en su casa, a tal grado que llegan a esta plaza, y ahí ven la hospitalidad de un anciano. Vemos cómo esta persona se acerca, habla con ellos, les pregunta que de dónde son, ve su situación, y él, haciendo gala de esa hospitalidad que hay en ellos, él no permite que esto suceda, y los lleva a su casa. Y miren, hermanos, déjenme quedarme un poquito ahí en este punto de la hospitalidad, lo importante que es. Fíjense, hermanos, que los que conocieron a mi papá pudieron darse cuenta de que mi papá, esa era una de las cosas que tenía mi papá. Era una persona muy, muy hospitalaria. Y yo recuerdo desde niño, hermanos, cuando en nuestra casa venían los hermanos a las convenciones, y mi papá y mi mamá siempre abrían las puertas de la casa para hospedar a las personas, porque decían que era una bendición. Es por eso que nosotros, nuestra familia y la familia Jiménez, tenemos unos lazos importantes, porque desde que los hermanos venían a las convenciones, primero de Torreón, después de Tampico, ellos llegaban a nuestra casa, y mi papá siempre les brindó esa hospitalidad. Quiero que sepan que en nuestra casa vivieron 3 personas en diferentes tiempos que no eran de nuestra sangre, pero mis padres les brindaron hogar. Y esa palabra hospitalidad para ellos, para mi padre, era muy importante, porque fíjense que ese fue uno de los motivos por los cuales mi padre se acercó al Señor. Porque mi papá me platicó a mí en alguna ocasión que cuando él comenzó a ir a la iglesia, enseguida luego hubo unas asambleas y convenciones
fuera de aquí de Monterrey. Para eso mi papá me comentaba que él en ese tiempo, fíjense, él todavía tomaba alcohol. Y entonces él dice que cuando llegaron a aquel lugar, él iba invitado por el pastor, y cuando llegaron a aquel lugar, dice mi papá, no, hijo, yo andaba mal todavía. Y dice, me sentía muy mal de lo que había tomado unos días anteriores. Y andaba tan mal que ese día me enfermé del estómago y yo no fui al culto, dice. Yo no fui al culto y me dejaron ahí en una casa en donde nos habían recibido, me dejaron ahí y me decía, era una casa tan bonita, hijo, tan bonita. Y dice que cuando estaba yo ahí solo, yo dije, ¿qué tendrán estas personas para que sin conocerme me hayan dejado su casa? Ellos no saben quién soy yo, no saben si yo me puedo llevar algo, mas sin embargo me abrieron las puertas de su casa y ahorita, por el estado en que me encuentro, me dejan aquí su casa abierta. Entonces eso quiere decir que algo importante tienen estas gentes. ¿Qué era eso importante? Que tenían al Señor en sus vidas, hermano. Y tenían ese don tan precioso que es la hospitalidad. Y esto es lo que tenía este anciano. Brindó hospitalidad a estas personas. Y dice, enseguida dice, el pecado del pueblo. Qué tan tremenda estaban, tan alejados de Dios, hermanos, de pasar por sus mentes y ser cometer actos tan atroces. Hay algunas versiones de la Biblia donde dice que ellos pidieron, que le pedían al anciano que les entregara a esas personas para conocerlos. Tener relaciones sexuales, en las versiones anteriores se menciona como conocer, pero aquí en esta versión que yo les leí, claramente dice que querían que se los entregara para tener relaciones sexuales con ellos. ¿Hasta dónde estaba la mente de estas personas? Dice, saca al hombre para que lo conozcamos. Dice, ellos no quisieron ir. No quisieron, dice, y un pecado horrendo, dice, y un mensaje poco común. Ellos, vemos cómo estas personas, estaba su mente tan alejada de Dios, que lo que querían hacer con ellos. Cosa tremenda, hermanos. Dice, cuando estas personas le decía que no se lo entregaban, ellos no querían oír. Ellos lo que querían era a fuerza tener este tipo de pecado con esta persona. Dice, la forma en que Levita, dice, envió un mensaje a todas las tribus de Israel fue un poco común. ¿Quién manda un mensaje, hermanos? Dígame, ¿quién manda un mensaje matando a su esposa y partiéndola en 12 pedazos? Esta persona quiso sentar un precedente. Dice, las tribus de Israel, dice, descuartizó a su esposa en 12 pedazos y envió sus huesos como un mensaje de lo que había acontecido en Gabá. El pecado cometido por los hombres de Gabá, dice, enardeció al pueblo de Israel y se pusieron contra la casa de Benjamín. Fíjense, hermanos, cómo vemos cómo esta persona, esta persona no se había querido quedar en otro pueblo porque sentía que a lo mejor algo le podía suceder, porque podía ser un pueblo enemigo, y por eso buscaba quedarse en una ciudad de Israel. Y miren lo que le pasó. Era algo tremendo. Yo no sé si a alguno de nosotros nos hubiera pasado, cuál sería nuestra reacción, ¿verdad? Y vemos cosas que estaban sucediendo, cosas tremendas. Dice, las consecuencias del pecado, dice, la venganza por el pecado cometido por los hombres de Gabá. Dice, quitemos el mal de este pueblo, entréguenlo para matarlos. Quitemos el mal. Vemos que aquí los israelitas pidieron a los de Benjamín que les entregaran, dice. Y vemos cómo estas personas no lo hacen. Y dice, y nos dice ahí, dice, por alguna razón, dice, los benjaminitas no tomaron en cuenta que los de Israel les superaban en fuerza
en fuerza, porque iban a entablarse ya una batalla. O sea, era tanto el agravio que sentía el pueblo de Israel que se van contra esta ciudad. Y hermanos, y cuando se van, fíjense que hay una diferencia tremenda en cuanto al poder bélico. Dice que el pueblo de Israel se fue a buscar a estas ciudades y atacarlas con 400,000 hombres. Y más sin embargo, fíjense que a pesar de que los benjaminitas, fíjense, a pesar de que tenía un poder bélico de 20 y tantos mil, no pudieron vencerlos. Y en 2 ocasiones no pudieron vencerlos. Y la Biblia no dice el motivo por el cual no pudieron. Es hasta la tercera vez cuando los hijos de Israel vencen a los de Benjamín. Y eso y nos dice aquí el lección, hermanos, y eso que el pueblo antes de ir a la batalla lo consultaba con Dios. Mas, sin embargo, fue hasta la tercera vez en que ellos pudieron vencer a esta ciudad y cobrar, según ellos, la venganza, ¿verdad? Tremenda historia, hermanos. Como conclusión, hermanos, dice, el pecado endurece el corazón y entorpece el razonamiento. El pecado endurece el corazón y entorpece el razonamiento. Y si nosotros, hermanos, analizamos este punto, nos vamos a dar cuenta de que es una realidad, hermano. Cuando una persona se va alejando de Dios, hermano, su corazón se va endureciendo. Quizás al principio, no lo siente, pero poco a poco se va entorpeciendo y se va endureciendo el corazón, y mientras va más, siempre un pecado trae por consecuencia otro pecado, y más nos va alejando de la presencia de nuestro Dios. Dicen, no debemos hacer justicia de acuerdo a criterios humanos. Dice, sino de acuerdo a la misericordia y el amor de Dios que Jesucristo nos ha enseñado. Y por último, hermano, dice que seamos hospitalarios y Dios nos bendecirá. Decía, hay una porción de la Escritura, ¿verdad?, que dice que en la hospitalidad no sabemos cuándo a lo mejor hospedamos ángeles. Y en realidad que debemos de ver eso como un privilegio. Yo recuerdo que mi papá decía, porque me acuerdo que llegaban los hermanos, y porque les estoy hablando que cada año casi siempre nos visitaban los mismas familias que se quedaban, y me acuerdo que le decían a mi papá, ay, hermano, otra vez venimos a poner gorro. Y mi papá, me acuerdo que decía, no, para nosotros es un privilegio recibirles. Para nosotros es un privilegio recibirles. Y hermanos, dice, yo quisiera terminar con esto. ¿Cuál es la importancia de esta trágica historia? Que cuando se perdió la fe en Dios del pueblo de Israel, dice, también se echó a perder la unión del pueblo. Si hubieran obedecido a Dios y confiado en sus promesas, habrían poseído la tierra. Dejaron a Dios fuera de sus vidas, dejaron de tener su dirección, y cada quien hacía lo que le parecía, y se volvieron igual que los pueblos que los rodeaban. Cuando nosotros dejamos a Dios fuera de nuestra vida, hermano, nos sorprenderemos al ver lo que somos capaces de hacer. Hermanos, de veras, estemos conscientes de que tenemos que vivir, pero bien tomados de la mano de Dios, hermanos.
porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, Dios le bendiga y que el Señor le guarde.